Te traemos las claves y el mejor análisis, aquí, en Informe Botello. Puertas abiertas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos de estreno porque hemos sacado la radio del Real Betis Balompié, la hemos sacado a los barrios, a la calle. Estamos en El Porvenir, en La Tita Rita, un sitio precioso que nos abre las puertas, como esta preciosa canción del grupo Sureo de Triana, con su cantante Alberto a la cabeza. Y estoy en la mejor compañía con el gran Quique Macías. Quique, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? No podríamos estar en mejor compañía y mejor rodeados, desde luego. Sí, la verdad que es una maravilla, una de esas oportunidades que nos da la radio, el poder movernos, el poder ir a sitios especiales. Y qué lugar más bonito, ¿eh? Este Tita Rita aquí en El Porvenir, la verdad que es una maravilla la decoración y bueno, y el trato. Después presentaremos a algún amigo que tal vez les pueda sonar a los amantes de la radio del Real Betis Balompié. Claro que sí, por supuesto, deseando estamos. Pues vamos a empezar como siempre hablando del último encuentro de nuestro Real Betis Balompié, esa victoria 1-2 ante Español, como siempre desde una percepción distinta, diferente. Vamos a entrar en el análisis desde el dato, desde la parte cualitativa y cuantitativa, y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Pellegrini y de Manolo González, de los dos entrenadores, con su punto de vista, más allá de las polémicas. Aquí no es en nuestro terreno natural, aquí preferimos ir a lo específico y a lo que les pueda aportar algo de información, para entender qué pasó durante esos más de 90 minutos que duró el partido, con una vertiente táctica, porque si en algo se diferencian los dos entrenadores que el otro día se enfrentaron es en el conocimiento del juego. Así que vamos a empezar escuchando qué opinó Manuel Pellegrini al respecto. En cuanto a los dos tiempos, yo creo que el primer tiempo fue muy parejo, comenzaron ellos mejor, los primeros 20 minutos, tenía más control del balón, hicieron gol, pero no nos crearon más ocasiones que ese gol después de un segundo balón, después de un córner. Nosotros tuvimos dos cabezazos también muy peligrosos y ya los últimos 20 minutos del primer tiempo equilibramos el partido. Y creo que el segundo sí fue salimos del primer minuto a buscar el gol. Sabíamos que Español era un equipo muy difícil ofensivamente aquí en su casa, pero que le hacían goles y no podíamos bajar ese volumen ofensivo que nos permitió convertir esos dos goles y dominar también el segundo tiempo del partido. Pues muy claro Manuel Pellegrini, hablando de ese primer tiempo, que él lo entendió como algo más parejo. Es cierto que, y aquí está la clave, esos primeros 20 minutos fueron de control del equipo local. A ver, enfrente había un equipo que como local lo ha hecho francamente bien y después que tácticamente viene demostrando unos patrones, sobre todo ofensivamente, que complican mucho a sus adversarios. ¿Por qué el Betis estuvo tan incómodo y por qué el Betis tuvo que esperar a la segunda parte para poder ponerse no solo en igualdad, sino sobre todo ganar ese encuentro, en esa ventaja final? Pues porque tácticamente hubo una serie de patrones que vamos a pasar a desgranar. En cuanto al dato, recuerden que es que este Español tuvo más el balón que el Betis. Y eso, en clave verde y blanca, no son buenas noticias, sobre todo cuando el rival sabe qué hacer con él. Pero este Español recuperó más balones que el Betis, 63-49. Por lo tanto, esa intensidad en los duelos y esa capacidad de tener el balón complicó muchísimo al Real Betis Balompié. De hecho, las faltas fueron 16 por el Español, por 4 solo en verde y blanco. ¿Dónde estuvo entonces la clave de esa primera parte? En la movilidad de los futbolistas de la media punta, con Javi Puado, que se descolgaba al centro del campo, Edu Expósito, que estuvo en el centro, Paul Lozano y Pere Milla. He nombrado 4 futbolistas. Esos 4 futbolistas generaron superioridad por dentro, exactamente igual que el Nottingham Forest en la primera parte y exactamente igual que el Chelsea en la final. Superioridad por dentro con un Betis que solo tenía 3 futbolistas, Giovanni Lo Celso, Pablo Fornal y Marroca. Cuando el Betis tiene inferioridad numérica en esa franja media, es muy complicado que pueda imponer su ritmo de juego, pases cortos, más posesión, más control. Eso el Español lo leyó muy bien y fueron unos primeros 45 minutos de un Betis que no encontraba la tecla. Vamos a escuchar el segundo audio de Manuel Pellegrini
para seguir adentrándonos en este análisis. Bueno, tratamos porque, como dije, sabíamos que Español da licencias defensivas, siendo un equipo muy ofensivo que está siempre buscando la portería contraria. Era muy importante tener una intensidad para recuperar el balón luego y después no perderla, porque a ellos les cuesta más, son más creadores que destructores, así que es un equipo que juega muy bien. Así que creo que el segundo tiempo, justamente el control del balón, nos permitió crear las ocasiones para ganar el partido. Pues clarísimo, Manuel Pellegrini dando la solución a la pregunta del periodista. El propio periodista le comentaba, desde que se quedaron el balón, suprimieron la intensidad que imprime el Español a los partidos y evitaron las contras. Y por supuesto, el técnico le daba la razón. Al final, este Español es un equipo que va muy bien hacia arriba, que va con muchísimos futbolistas, que cuando recupera además sabe no perderla. Y si a eso le unimos la superioridad que tuvo con esos 4 futbolistas en el centro del campo, generaron pues que el Betis tuviese esos vaivenes. En la segunda mitad, ¿qué ocurrió? Pues sobre todo esa jugada, que analizaremos en profundidad en la tele la próxima vez, pero esa jugada larga del Betis con muchísimos protagonistas, con llevar el equipo de derecha a izquierda, de buscar la amplitud por las bandas, que el propio Manolo, el técnico del Español, ahora lo escucharemos, le dio tanto mérito, porque es que el Betis pudo mover al Español y encontrar el hueco del centro y del remate del Cucho. Pero personalmente, y lo hablaba con Santi Roldán, el compañero, hace muy poco, es que después el Español comete o hace algo distinto. Quita a Pere Milla en el minuto 59 y a partir de ahí el Betis tiene igualdad numérica y ataca más por dentro. El resto es historia, sobre todo un Betis que sabe jugar a la contra como nadie. Un Betis que se acaba imponiendo en la segunda mitad con un juego más vertical, un juego de extremos, con un up por carril central, abandonando la banda, y sobre todo un Betis serio, sólido, rígido, ¿no? Antes de pasar a Manolo, le quiero preguntar a Quique, ¿qué impresión tuviste en el partido, Quique? Porque lo estábamos viendo allí, incluso estábamos sentados juntos viendo la retransmisión, pero ¿qué sensación te dio a ti ese Betis? Bueno, lo primero que lo venimos diciendo, no de esta temporada, sino de temporada atrás, Jesús, que la primera división cada vez está más cara a sacar 3 puntos y sacar un resultado favorable adelante, porque las fuerzas se igualan muchísimo, porque todos los equipos proponen, todos los equipos tienen herramientas para hacer daño y para competir. Cada vez es más complicado ver una victoria abultada o un partido fácil, ¿no? Ya no solamente lo vimos contra el Español, sino quizá también contra el Ludogorets, que pudo parecer un partido sencillo, pero os aseguro que desde allí en el campo ese fútbol invisible que no se ve en pantalla provocaba más dudas en el Real Betis Balompié de lo que parece. Dicho esto, me parece un Español muy trabajado, que creó esa duda en el Real Betis Balompié, añadiendo tanta gente por dentro, y al final pues el Betis teniendo que decidir si o bien tapar esa zona vertical del campo o afrontar el partido de manera horizontal, ¿no? Con esos extremos y con esas bandas tan abiertas. Al final el Español vimos una primera parte muy completa donde supo aprovecharse bien de esa duda y de esa velocidad para hacerle daño al Betis. De hecho, el Español atacó un 44,4% por banda derecha en la primera mitad, hablo, y solo un 37% por la banda izquierda. O sea, lo tenían muy claro por dónde hacer daño, ¿no? Y el Betis atacó un 48% por banda derecha y solo un 25% por banda izquierda. Algo extraño, ¿no? Porque normalmente el Betis suele ir por los dos lados, los laterales famosos del Betis. En definitiva, la sensación tuya fue primera parte también un poco gris, ¿no? Y en la segunda un Betis más vertical. Claro, no achaco tanto a un demérito del Real Betis Balompié, sino a un mérito del Real Club Deportivo Español, que considero que hizo una primera parte muy completa. Un golazo, ¿eh? Sí, un golazo, un auténtico golazo. De los mejores que he visto esta temporada. También esto es élite, el talento entra en juego, y cuando entra en juego entendemos por qué la élite es élite y lo que no estamos es aquí. no lo es, efectivamente. Que por cierto, para el que no lo sepa, Quique es un magnífico futbolista de fútbol sala y aparte ejerce de presidente en el Santos AG Futsal, al cual le mandamos un abrazo muy grande. Claro que sí, lo de maravilloso quizás no se me queda grande. Con mucha amistad.
Pero bueno, sí, seguimos engañando en Tercera Andaluza jornada tras jornada. Invitadísimos a ir a verlo jugar al futsal. Hombre, eso por supuesto. Pues vamos a pasar, porque claro, estarán ustedes pensando, bueno, eso es lo que opina Quique Maciero, lo que opina de su botello, pero ¿qué opinan los protagonistas? Pues vamos a escuchar a Manolo, al técnico del Español, porque le hacían una pregunta muy interesante sobre qué había pasado, si había sucedido un exceso de ambición o precipitación para perder el centro del campo. Esto es lo que respondía el técnico local. Bueno, hace el rival, que el rival te defiende de una manera que te entrega pases, como te diría, directos. Pases te entrega la segunda línea muy fácil, como pasaba la primera parte al final, y de ahí tú ya veías un pase claro a Roberto, a Javi, etc. El ataque era para hacerlo más largo, porque ¿qué hacen ellos con eso? Ellos te estiran en caso de que tú te equivoques, y ellos te dejan 3 jugadores colgados cada vez, que son Cucho, Antoni, los Chelsea más de una situación, y Abde. ¿Qué ocurre? Que la vuelta es donde ellos te penalizan. Y el partido tú lo empiezas a abrir ahí, el cansancio es mayor porque los retornos son tienen que ser mucho más rápidos, y no era necesario. Con 1-0 tenemos que haber hecho ataque largo y que ellos corrieran atrás del balón y tener un poco más de pausa. Pero bueno, eso al final también va con la juventud del equipo y es experiencia que cogeremos seguro. Pues lo decíamos en la previa, ¿eh? Es un entrenador hecho a sí mismo, de hecho compaginó durante muchos años su carrera en los banquillos con su trabajo con la línea de autobús y la verdad que es una maravilla que te expliquen el fútbol de una manera tan llana y tan efectiva. Pues habla de que esa segunda línea del Español se precipitaba a la hora de ir hacia arriba. De hecho, comentaba con nombres propios como Roberto o Javi, pues lo primero que hacían era buscar el largo. ¿Qué ocurre? Que el análisis que hace del Betis no es el que normalmente escuchan ustedes. Un Betis dominador, un Betis... No. Él habla del peligro que tiene este Betis cuando deja descolgado a los 3 extremos, convirtiendo al Cucho en un extremo más según cae en derecha o en izquierda. Es decir, él sabía que el Betis se parte dejando jugadores descolgados a los que rápidamente, tras robo, se iban a buscar como referencia. En definitiva, habla de la necesidad de coger más pausa y más experiencia a la hora de jugar contra equipos como el Betis. Y esto en clave bética, ¿qué nos dice? Pues que el Betis no solo es un equipo capacitado para dominar los encuentros desde la posesión, sino también de esas transiciones. Un Betis de extremo, un Betis vertical, un Betis que va sumando registros e hizo que una primera mitad muy buena del Español no le diese para ganar. Porque para ganar hay que tener más registros que el otro día el Betis demostró. Unido además a la maravillosa aportación del portero. Por eso vamos a escuchar lo que decía el Cucho al finalizar el encuentro. Bueno, es una alegría doble, la verdad. Para eso están los buenos porteros, para definir partidos. Y sabemos que tenemos a Pau, sabemos que tenemos a Álvaro, tenemos a Adrián, que pueden resolvernos en una jugada 3 puntos. Así que estamos muy orgullosos por cómo ganamos este partido aquí. Un Español que viene haciendo las cosas excelente en su casa, así que muy orgullosos, muy contentos a ir al parón a descansar y a venir con doble energía. Bueno, el Cucho que es humildad constante, con exigencia perenne en todas las sesiones y en todas sus comparecencias siempre habla de la importancia de seguir trabajando, pero habla de la portería, ¿no? No suelen ser los que tengan portada, normalmente cuando sale un portero es porque lo ha hecho mal, pero es que el otro día vivimos una de esas noches mágicas en la cual pues un portero es protagonista, mágica porque al final, bueno, pues el resultado fue positivo para el Betis, ¿no? Pero me quedo con la sensación de la unidad que hay en el vestuario, más allá del titular, que puede quedar muy bonito en prensa, no, de la unidad al 200% que hay en el vestuario, porque si no lo han visto, vean, busquen, indaguen la celebración posterior a la parada de Pau al penalti. Cómo corrió todo el mundo. Ustedes desde sus casas seguro que también corrieron por el salón. Nosotros en el estudio de RTV Betis corrimos, saltamos, historias para no dormir, pero esa felicidad se contagia, sobre todo cuando hace que la gente sea más exigente y quiera más. Esas ganas de ganar que transmitió el Cucho, y qué mejor escenario que dar el paso al otro gran protagonista junto con el equipo de la noche. Vamos a escuchar lo que decía Pau. Bueno, todo empieza cuando Héctor nos dice a Héctor, espera, voy a revisar, no sé si va a pitar, pero voy a revisar.
ya cuando te dicen eso ya tiene mala pinta. Entonces fui a hablar con Toni Doblas, había visto los penaltis de Puado y le pregunté a él qué pensaba. Y me dijo que el último lo había tirado medio contra la Real y que el penúltimo lo había fallado cruzado, ¿no? Entonces Toni me ha dicho, yo si fuera tú metería a tu izquierda por el minuto que es y por la confianza que a lo mejor puede tener él, ¿no? Entonces cuando alguien de fuera también, con la templanza y la experiencia de Toni, pues te dice eso, pues creí, recé y me fui para allí, ¿no? Sí, es verdad que cuando voy para la portería intento que sea lo más largo posible para que el delantero tenga tiempo a pensar y a pensar y a pensar, por eso intentaba pues alargar lo máximo que podía. Y al final se dio y bueno, pudimos celebrarlo. Estaba pensando al final a ver si me había adelantado o no. Al final se ha visto que no, así que feliz. ¿Qué sensación te dejó, Quique, ese momento? Bueno, lo primero son estos momentos por los que uno se enamora del fútbol, ¿no? Al final no podemos dar por hecho nunca en el deporte un resultado o una ruta a seguir, porque entonces no... esa probabilidad de error es lo que hace que el fútbol y el deporte esté vivo. Todos dimos por sentado más un empate que 3 puntos. Cuando eso sucede son estos detalles por los que te enamoras del fútbol y los que te saca ese fanatismo interior, aunque sea por unos cuantos segundos. Que se lo pregunten, si no, al bueno de Eduardo Carrillo. Qué grande, un saludo desde aquí. Que su narración, desde luego, no nos dejó indiferentes, ¿no? allí en el estudio. Por otro lado, también algo que también hemos hablado en este programa varias veces, Jesús, que la portería no es solamente trabajo de una sola persona, en este caso Pau López, que la portería y sobre todo la portería del Real Betis Balompié está muy bien trabajada a 4, por partes iguales, por Álvaro Valle, por Adrián San Miguel, por Pau López y por Toni Doblas. El trabajo de parar un penalti en ese instante, aparte de obviamente una capacidad técnica y física que está fuera de duda ninguna, ese trabajo mental, ese trabajo táctico de Toni Doblas con los porteros, incluso a la hora de decirle creo que pueden ir por aquí los tiros, creo que yo me tiraría por aquí, al final decides tú, al final tampoco hay una oficialidad en la decisión, sino que la decisión forma parte también del futbolista de orientada, manera natural. Claro. Efectivamente, es casi un aprendizaje guiado más que un automatismo en imperativo, ¿no? Y eso pues al final también se transmite no solamente en la portería, que en este caso es lo más significativo, sino que creo que es un trabajo guiado en todas las posiciones del campo. El gran Toni Doblas, yo compartí temporadas en cantera con él y la verdad que es una pasada verle trabajar. Es tal y como lo ven ustedes, un tipo muy bético, pero muy, muy, muy profesional. Es una maravilla cómo trabaja cada detalle y después cómo comparte y cómo comunica, coincido con él también con ponencias por ahí por fuera y la verdad que es un valor en verde y blanco que tenemos muchísima suerte de disfrutar. Y ahí me quedo, dentro de lo que es la dirección y el scouting deportivo, el trabajo que se hacen en los cuerpos técnicos para preparar los penaltis. Porque Pau, en ese minuto que han escuchado ustedes, habla sobre todo de 2 conceptos. El primero, la importancia del minuto en el que se va a lanzar ese penalti, porque eso influye en el lanzador. Claro, el lanzador buscará su zona de seguridad. La información que le da Toni es cuál es esa zona de seguridad. Y el segundo de los aspectos, cómo ralentizó el ir a la portería, cómo incluso le echaba agua o cómo intentó ponerlo nervioso. Y el propio Pau explica en esta batalla psicológica, que es un penalti al final, quería que el delantero tuviese tiempo para pensar. Fijaos qué importante tener tan clara la hoja de ruta, el mecanismo de trabajo de Pau, de Toni, del Real Betis Balompié, en este caso para preparar la suerte del penalti, ¿no? Y para eso, enlazando con lo que estamos intentando hilvanar en ustedes, en lo que están escuchando este precioso espacio de análisis con los protagonistas, desde aquí, desde la Tita Rita, pues vamos a intentar llevarles a qué hay en el trasfondo de este Real Betis Balompié que ganó el otro día en el Español. Y para eso vamos a empezar
con otro protagonista que está cogiendo protagonismo, pero desde el fútbol. Vamos a escuchar a Roca. Sí, muy bien. Sí, bajas importantes, pero aquí todos estamos preparados. Somos un plantel muy completo, con mucha ambición, con mucho nivel. Todos estamos preparados para competir al máximo nivel. Ya sí, muy completa la semana, pero esto no para, porque queremos ser ambiciosos, queremos mirar para arriba, sabemos de lo que somos capaces y hay que seguir a este nivel e incluso ir a por más. Lo primero, felicitar a Marroca por su vuelta, porque no es una vuelta casual, es una vuelta desde el trabajo, desde el dolor, desde la soledad del futbolista lesionado. Y segundo, la importancia de lo que transmite. Directamente dice, somos un plantel muy completo, con mucha ambición y queremos seguir preparándonos para competir al máximo nivel. Esta transmisión de un futbolista que hacía mucho que no jugaba tanto y tan seguido y a tan buen nivel, pues nos lleva, al menos a mí personalmente, a pensar, oye, en lugar de hablar de sí mismo, de decir que bien estoy, que contento estoy, no, habla del equipo y habla de la mentalidad y habla de que los objetivos de este Betis es seguir mirando hacia arriba. Esas ganas de ganar que van generando una mentalidad, una manera de trabajar, de entender la profesión, de entender dónde se está. Esas ganas de ganar, esa mentalidad competitiva es lo que está haciendo que el Real Betis Balompié tenga esta hoja de ruta tan clara, con todo el mundo metido en la misma página. A partir de ahora empiezan unos minutitos musicales que el gran Quique va a poner a nuestra disposición, luego vienen los oyentes y luego vamos a profundizar en cómo se crea en el alto rendimiento la mentalidad competitiva. Si vas diciendo que todo va a acabar, que no nos queda tiempo, se van consumiendo las ganas y el hogar junto a los recuerdos. Bueno, Jesús, pues aquí escuchando a una banda. Tú sabes que a mí me encanta traerte bandas nobles, bandas con proyección, sobre todo de aquí, de nuestra ciudad, de Sevilla. Exacto. Aquí escuchando a los queridos Amante Lafón, que están sacando su nuevo proyecto. Invitamos a todos los oyentes a que se pasen por Spotify y escuchen la música de estos chavales, que aparte de que lo hacen muy bien, son fanáticos del fútbol. Llaman la atención cómo los cuatro se suben a todos los escenarios, siempre con alguna camiseta retro de equipos de fútbol de toda Europa. Pues a ver si los invitamos alguna vez, ¿no? Aquí al espacio de análisis. Hombre, por supuesto que sí. Además que ya digo que son muy futboleros. Y tuve el placer de conocerles, y no solamente de hablar de música, sino de tener un momento en silencio, y me dijeron, bueno, ¿a ti te gusta el fútbol? Y yo, bueno, amigos para mí, para toda la vida, música y fútbol, ¿no? Pero está muy bien, a mí me encantan estas cuñas musicales que traes, tío, porque al final es cierto que también podemos aprovechar la radio para poner en valor, oye, pues a gente que le apasiona la música, que están a lo mejor empezando o que están consagrados, pero que son segundos musicales, que al final nuestra radio pues quiere traer la máxima exigencia y calidad en cuanto al análisis, y por qué no también en cuanto a la música. Para eso está usted. Pues sí, totalmente, Jesús. Y además te agradezco darme esa libertad para elegir la música, porque yo sé que no te traigo tampoco música muy de uso común. No, a mí me encanta. Mira, tengo que reconocer que en el último programa, como estaba usted iba a decir de vacaciones, porque al final con el Betis, pero bueno, estuvo usted trabajando en Ludogorets, se tuvo que viajar. Fui yo el que escogió la música, ¿sabes? Y es durísimo, es durísimo. O sea, yo pido perdón si alguien se sintió ofendido por mi gusto musical, pero es cierto que contigo estamos mejor. Toda buena música siempre es bienvenida. Y bueno, por cierto, un paréntesis, Jesús, al menos pues contártelo a ti, a los oyentes. Yo disfruto mucho de los viajes que hago con el Real Betis Balompié. Quizás quedarme encerrado en el ascensor del hotel de Bulgaria
Un antes y un después. Un antes y un después. Además nos quedamos encerrados el querido Ernesto de los Santos. Grande Ernesto. Compañero cámara, Manu Fajardo, Joaquín Sánchez. Hombre, yo, qué bueno, ¿no? Y yo. En fin, que desde luego aburrirnos no nos aburrimos mientras, querido Adrián San Miguel, abría a la fuerza la puerta del ascensor y salíamos... Todo el mundo ileso, entiendo, ¿no? Todo el mundo ileso. Desde luego, luego pudimos reírnos un rato. En aquel momento estábamos un poco temiendo que el ascensor cayera hacia abajo en ese corte de luz. Tío. Acabo de temblar porque no me podría imaginar que acabase el informe Botello, el programa, porque Quique no vuelve de Bulgaria. O sea, así que, desde luego, si me voy de vacaciones no será ese hotel, lo seguro. Jesús. Oye, pues vamos con los oyentes. Muchos de ellos preguntando, analizando y opinando sobre el arbitraje, que como decimos, no vamos a entrar. Y mi opinión personal es que los árbitros, al igual que cada uno de nosotros en nuestros puestos de trabajo, pueden equivocarse más, pueden equivocarse menos, hacen la labor que tienen que hacer y en mi opinión, en absoluto, es una mala labor, ni es una labor que no sea objetiva, es decir, realizan su profesión de la mejor manera posible y desde aquí siempre mostramos el mayor de los respetos por ellos y esta vez no iba a ser menos. Perfecto. No vamos a entrar en esa... O sea, quitamos las 534 peticiones de árbitro. Quizá alguna más. Y pasamos al fútbol, que realmente es lo que nos gusta hablar aquí. Daniel Hidalgo, oyente habitual, nos pregunta por el rendimiento de Pablo García. Sí. No solamente que ese buen rendimiento le haya llevado a participar en todas las competiciones que ha llevado, sino que también nos muestra su preocupación por que ese alto rendimiento y esas participaciones en tantas competiciones pueda llevarle a un desgaste físico que pueda reflejarse en el Real Betis Balompié. Es muy importante esa pregunta porque hemos escuchado ahora con Lamine Yamal, ¿no?, lo que pasa en el Fútbol Club Barcelona, los minutos que juegan. Pues lo importante en el alto rendimiento, que es de lo que estamos hablando, porque ya estamos posicionando al futbolista en escenarios como la selección o el Betis, es que los servicios médicos suelen funcionar muy bien de la mano. La información de la carga de minutos, la carga de trabajo, las posibles molestias, todo eso se monitoriza al máximo. Y luego el oyente seguro que se ha dado cuenta de las múltiples rotaciones que hace Manuel Pellegrini. Muchas de ellas están siempre bajo la lupa del estado óptimo del jugador. En definitiva, son muchas competiciones que yo le invito al oyente a que le dé la vuelta y lo vea como la oportunidad de Pablo de aprender, de crecer, de poner su fútbol en otros escenarios, en otros contextos, que le va a hacer crecer. De hecho, me parece que el Pablo que se fue al Pablo que llegará será muchísimo más maduro, más definido en cuanto a lo que quiere y sobre todo una riqueza personal. Los futbolistas son personas y estar con tu selección y viajar, en fin, son motivos de orgullo. Así que preocupación, es un deporte de contacto, siempre te puedes lesionar, incluso entrenando. Yo pondría la palabra orgullo en cuanto a lo que hace Pablo y lo que está por venir con este futbolista. Pues sí, totalmente. Bueno, y sumado a algo que yo aprendí de ti, de tus buenos consejos y de tus buenas palabras, Jesús, que el futbolista al final lo que quiere es jugar. Claro. Cuanto más juegues y más compites, más experiencia adquiere y más sigue compitiendo, ¿no? Yo creo que el estar en activo siempre es buena señal y es lo que realmente el futbolista quiere. Total. Minutos que juegue de calidad. El entorno en el que está ahora mismo con la selección es de muchísima calidad. También beneficia a la entidad. Estamos hablando de futbolistas que su valor en el mercado se ha visto también revalorizado y siempre es positivo para un club tener activos que se vayan revalorizando. Pues sí, totalmente de acuerdo, Jesús. Pepe Berro nos pregunta por cierto, un fuerte abrazo al gran Pepe Berro, ex compañero de Real Betis Radio y muy, muy buen amigo. Nos pregunta por la evolución de Adde, que desde que volvió de la lesión se le ve con otra marcha más y sobre todo que lo mismo que intentaba, es que esto me lo transmitía ayer por teléfono, lo mismo que intentaba hace un año y no le salía, que ahora de repente pues la moneda empiece a salirle cara, casualidad o no, justo después de salir de la lesión. Pues yo creo que todos estamos viendo, ¿no?,
La manera en la que Abde compite, la manera en la que el futbolista entiende ahora los partidos. Y podemos llevarlo a 3 escenarios. El primero de ellos es la confianza del cuerpo técnico en el jugador. Es máxima. Pellegrini el año pasado lo demostró, este año lo sigue demostrando. Es máxima. Lo segundo es la manera en la que el futbolista ha evolucionado en su juego. Abde es un extremo puro desde siempre. En el FC Barcelona, en Osasuna y en el Betis empieza igual. El extremo puro depende tanto del contexto que sucede por dentro, del mediapunta, del mediocentro, que si no le llegan los balones puede generar una ansiedad, un exceso de protagonismo, no en este caso concreto, en todos los extremos del mundo. Y eso condiciona su toma de decisión. En este caso, Abde ha evolucionado y ahora participa más por carril central, como si fuese un mediapunta, abandona la banda y se viene por dentro. Para un futbolista con esa punta de velocidad, tener espacios distintos a los que correr es una garantía de que algo potable podemos sacar de una jugada, ¿no? Y el tercero, y el más difícil, y al que le pongo todo el mérito al trabajo de los compañeros, del cuerpo técnico, es a la toma de decisión. Eso es muy difícil de trabajar, es muy difícil de adquirir, sobre todo cuando el futbolista tiene unos hábitos que no pierde. Y aquí seguro que la humildad del jugador, la manera en la que se da cuenta que puede mejorar su fútbol y, insisto, en los compañeros que lo rodean, él tiene dónde mirar y dónde fijarse y dónde aprender, le hacen que en esta ocasión, en esta nueva versión, este Abde 3.0, pues no busque solo el brillo individual del disparo o del regate, sino que levante la cabeza y asista a otros compañeros, como ya ha sucedido, de pases más filtrados. Y eso unido a que es un futbolista al que la manera de jugar del Betis de ahora, no solo del control, sino de el contragolpe le beneficia. Estamos ante seguramente la mejor versión de Abde y además prepárense que va a ir a mejor. Sí, yo creo que todos los béticos estamos teniendo ese análisis con Abde en mayor o menor profundidad. Lo que es indiscutible es que su rendimiento es de menos a más desde que llegó. Álvaro Domínguez, desde el Aljarafe, nos pregunta por un tema que Pellegrini ha zanjado varias veces ya en rueda de prensa, cuando se le preguntaba por la dificultad de que los 2 centrales con los que juega ahora el Real Betis Balompié sean zurdos y que los dos tengan esa salida de balón con pierna izquierda. Bueno, está claro que igual que si fuesen 2 diestros, lo que pasa es que para el diestro es más sencillo poder cambiar el perfil. Pero tener 2 centrales zurdos, si los 2 centrales tienen talento, tienen valentía y saben cómo tienen que ejecutar cada acción, no debería ser un problema. Y en este caso el Betis, dentro del hándicap de que los 2 centrales son zurdos, si detrás tienes a Pau o tienes a Álvaro, es una salida más de balón. Si Amrabat se descuelga es otra salida, o si Fornal cae en un perfil con Giovanni Lo Celso en el otro, son más salidas. No es que tengan que sacar el balón exactamente igual los 2 centrales, que hay otros futbolistas a los que darle el balón. Y ahí es donde creo que han crecido los dos, sobre todo Valentín. Jugar fácil. Juegas de central, eres zurdo, a lo mejor estás posicionado en una zona en la que eres más débil si te presionan. Juega fácil, juega rápido, juega al jugador que tengas cerca más hábil o mejor posicionado, y lo están haciendo los 2 centrales. Fijaros que al principio de temporada había como más pérdidas en salida de balón, ahora apenas hay pérdidas. Fijaos la velocidad a la que rápidamente los centrales no se complican y juegan al que tienen que jugarla. Pues sí, totalmente de acuerdo, Jesús. Por último, Jorge Cordero nos pregunta: vemos una participación de más a menos de jugadores como Altimira, pero no por ello un rendimiento menor. ¿Qué opinión tendríais de este trabajo mental que se hace de dentro del vestuario para tener a todos los jugadores enchufados? Wow, pregunta brutal, porque es cierto, futbolistas son personas y Altimira pasa de ser portada de periódico por magníficos escenarios en los que desplegó un fútbol muy, muy interesante para el Betis. Sonó incluso que podía salir en el mercado porque habían mostrado interés en él equipos interesantes, importantes, y el Betis ficha en Rabat. Pero es que
la competitividad extrema del Betis es la que es. Debería el futbolista hacer lo que seguro que está haciendo y el cuerpo técnico está pendiente, que es aprovechar la ocasión para mejorar, para seguir cogiendo réditos, para mirar lo que hacen los otros compañeros, para no tirar la toalla, todo lo contrario. Y si en algo creo que debemos estar contentos los béticos, es que el trabajo del Betis en los últimos años, esté quien esté, maximiza los rendimientos individuales. Juegan menos ahora, pero bueno, en el futuro está la Copa de África, lo mismo. Es que hay muchos escenarios. No creo que el jugador tire la toalla. Cuando vino era un auténtico desconocido para el gran público, con aquel movimiento estratégico que se le arrebata al jugador al Getafe, y el futbolista va a más. Mi visión es que si conseguimos hacer de él un futbolista que pueda jugar de 6 solo, como pivote defensivo, pueden volar las medias puntas, pueden volar los extremos. Para él también sería a lo mejor incluso más interesante, ¿no? Porque ya de doble pivote llega mucho, pero lo que nos ha dado Amrabat es la posibilidad de tener un pivote puro. Pues por ahora listo, Jesús. Ha sido la selección de preguntas que nos han muy buenas, que nos han ido haciendo. Sí, educamos bien a nuestros oyentes. Las 536 sobre colegiados, nada. Muy bien. Ni las vamos a nombrar. Pero bueno, sí es verdad que no suelen fallar en ese buen interés y en ese buen fútbol los oyentes a la hora de preguntar y consultar las dudas. Perfecto, pues le volvemos a dar esa posibilidad de escuchar la música que selecciona nuestro maestro de ceremonias, Quique Macías, y luego vamos a entrar en un bloque sobre la mentalidad competitiva, cómo se consigue generar y sobre todo cómo se consigue mantener. Esta fase me mata por dentro. Dame un cigarro, me queman los nervios. Quiero dejarlo atrás y volver a empezar. Esta mierda de plan no me deja avanzar. Quiero dejarlo atrás y volver a empezar. Pues aquí de vuelta en Titarrita, una de esas plazas culinarias de Sevilla que les invito a que descubran. Para nosotros ha sido una auténtica maravilla volver a esta casa que nos abre las puertas. Al final del programa saludaremos a nuestro anfitrión para compartir con él yo puedo decir la gratitud que tenemos, ¿no, Quique? ¿Tú cómo lo ves? Porque al final estar en un evento así, en un sitio así, es para dar las gracias. Hombre, es para dar las gracias y no solamente por abrirnos las puertas, sino por lo bien que nos están tratando aquí dentro y la calidad con la que nos están tratando. Podrán ver fotos de lo que nos han puesto. Podrán ver fotos y podrán venir para que no se queden solamente con los dientes largos. A mí me han sorprendido los tacos, unos taquitos espectacular con un poquito de limón. Espectacular. El secreto a ti, ¿qué es lo que más tú has tirado para todo, ¿no? Hombre, y además mira que yo soy de lagartito, que soy muy de lagartito, pero es verdad que el taco ha sido impresionante. Perfecto, bueno, pues aquí, como ven, podemos hablar de análisis y de fútbol. Bueno, perdón, ¿solamente tú te has manchado, no, Jesús? ¿Has sido la única persona? Bueno, es que ha sido un pequeño accidente. ¿Ha habido un percance? Sí, porque soy muy cafetero y la verdad que he disfrutado de lo que me ha puesto el barista, que es una maravilla. Y he tenido ahí un pequeño percance, gracias que por recordármelo. Pues vamos a pasar pues para eso estamos. A la parte de la mentalidad. La mentalidad en el alto rendimiento, que es algo que anticipábamos en la previa, escuchando a Pellegrini, escuchando a Manolo, pero claro, estarán pensando los oyentes, eso se da por hecho. Pues no se da por hecho. La mentalidad es un proceso de crecimiento constante y del cuidado por los detalles. Sería muy sencillo para cualquier entrenador decir, venga chicos, vamos a tener una mentalidad ganadora. Y eso no funciona así. Son los detalles, son las personas, son saber qué tecla tocar para generar que todo el mundo vaya en la misma dirección, el que juega, el que no juega, el que gana millones, el que es canterano, el que viene de vuelta, el que está generando su futuro. Y da igual la categoría, si es regional, amateur o alto rendimiento, en la parte más complicada para conseguir desde el liderazgo del entrenador. Por eso hemos traído distintos personajes muy reconocidos a nivel internacional para que nos intenten explicar y poder profundizar en cómo se genera una mentalidad competitiva. El primero de ellos,
Gaby Milito. Cuanto más jugadores tengamos que sean capaces de interpretar y entender esto, porque el fútbol actual requiere para mí mucho de la interpretación y de la inteligencia del futbolista. A mí no me sirve un jugador que técnicamente sea 10 puntos, pero que no comprenda. Nosotros dependemos mucho de la comprensión. Entonces yo prefiero un jugador de 6 puntos, pero que comprenda y que tenga mucha mentalidad ganadora de verdad, de competir ante cualquier equipo, el más grande o el más chico, de la misma manera, que entienda a qué queremos jugar, y no tener un jugador de 8 o 10 puntos técnicamente, pero que no comprende. Porque individualmente a lo mejor puede llegar a sacar cosas, pero colectivamente no te termina dando mucho. Y esto es un deporte colectivo, no es como el tenis o cualquier otro deporte individual. Dependemos de la organización para atacar, de la organización para defender, de la conexión con el más cercano, pero también de la conexión con los más alejados. Se habrán dado cuenta que en este audio Milito, que ahora es un reconocido entrenador, habla de algo muy difícil de descubrir, de encontrar y de poder canalizar por los entrenadores, que es la inteligencia del futbolista. Claro, habla Milito que el futbolista debe comprender el juego de manera colectiva. Si tú quieres generar una mentalidad ganadora de verdad, debes competir ante cualquier equipo. Da igual la competición, da igual el nivel económico, da igual si han invertido más o menos dinero en fichaje. Es una mentalidad ganadora para competir, siempre de la misma manera. Esa inteligencia del futbolista para comprender el juego y entender que la mentalidad ganadora es competir siempre de la misma manera, es lo que hace del fútbol y de la gestión de un vestuario un deporte colectivo. Son individuos los que lo practican, pero cada individuo suma para un objetivo colectivo. Y es ahí, como decía Milito, que el fútbol no es el tenis, donde el deporte individual pues te puede permitir ganar. No, aquí va de la organización para atacar y para defender en el mismo contexto. Y para eso, esa mentalidad competitiva desde el futbolista inteligente, del futbolista que comprende el colectivo, es lo que nos sirve a nosotros para poner esa primera pieza en esta mesa de análisis, ¿no? La importancia de que los futbolistas sean inteligentes para comprender el juego como un deporte colectivo. El segundo de los escenarios, vamos a irnos del jugador y vamos a ponernos en la piel del gestor de grupo. Para eso, ¿quién mejor que Julio Velasco, reconocido entrenador de voleibol a nivel internacional, autor de múltiples charlas y de libros, y al que, recordarán en informes botellos anteriores, fue aquel señor al que Guardiola, cuando jugaba en Italia, pues fue a preguntarle cómo se podía gestionar un vestuario de mejor manera. Vamos a escuchar lo que opina Julio Velasco sobre el liderazgo. Pero la primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico. No con frases generales. Frase que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como esta la leyó en un libro. Donde ven que uno sabe, y cuando uno no sabe, que sí que uno no sabe. No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entrenadores que no sabemos todo. Entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos. Es importante lo que llega. Solo podemos saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y por ahí otro sabe 50, pero llegan 30, saben más que nosotros. En el rol es así. Si después queremos escribir un libro, por ahí el que sabe 100 vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último diría,
para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para mí, para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal, esto hiciste mal. No, vos hacés las cosas mal, esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. De manera clarísima nos explica Julio Velasco lo que debe tener un líder. El primero de los puntos imprescindibles es ser auténtico, porque los grupos respetan la autenticidad. Al final, cuando un líder es auténtico y reconoce que no sabe algunas cosas, pues se rodea de los distintos miembros de un staff. Hoy en día es cierto que los deportes han crecido de tal manera que se tiene la capacidad de rodearse de distintos profesionales que te puedan ayudar a lograr lo que tú solo no puedes. El segundo de los puntos, después de ser auténtico, es que son personas las que tratamos. En esta manera de intentar generar una mentalidad competitiva, hemos escuchado a Milito hablando del futbolista, hemos escuchado a Velasco hablando del gestor, desde la autenticidad y de nunca olvidar que son personas las que tratamos. ¿Por qué es tan importante ese aspecto? Porque hay que saber cómo llegar a ellos, cómo motivarlos y cómo explicarles las cosas. Y el tercero de los puntos clave que mencionaba Julio Velasco es tal vez el que mejor y más debemos recordar. Que se puede criticar, pero no se puede juzgar. El juicio lleva a la inmovilidad del jugador que recibe ese juicio de valor. Porque al final le haces a él ser el culpable. Sin embargo, la crítica, el análisis desde la crítica, el análisis es sobre la acción concreta. Y esa acción concreta no recae en la persona, recae en el gesto técnico, en la decisión táctica y permite crecer. Por eso, ese liderazgo dentro de la creación de una mentalidad competitiva nos tiene que hacer ver que hay que ser auténtico, no ponerte nunca el traje de otro, hay que saber que son personas las que están colaborando, trabajando contigo y que no hay que enjuiciar, hay que desde el análisis ayudarle a elaborar su propia visión concreta para que se siga mejorando. Son aspectos que con los que vimos de Milito, los que hemos visto de Julio Velasco, vamos a seguir indagando y para eso, ¿quién mejor que Xavi Hernández en su época como futbolista? Porque cuando digo que los futbolistas son personas, imagínense una persona lesionada, un futbolista lesionado. Es un tema muy tabú en el alto rendimiento, pero quiero ponerlo sobre la mesa, porque cuando uno no puede hacer lo que más le gusta, lo que más le apasiona, se siente débil. Vamos a escuchar a Xavi contando esa experiencia. La convocatoria anterior no me cita. En septiembre, primera toma de contacto, él en la recepción de las Rozas. El hijo de puta del viejo, ¿no? Estaba pensando usted directamente. Y ya le digo, no, mister, para nada. Sí. Suba para arriba que ya hablaremos. Y esa es mi primera toma de contacto, que digo, vamos fuerte. Yo me lesiono del cruzado, era un 2 de diciembre del 2005. Escribía, me llamaba a través de Jesús Paredes, venían. Me hacían un seguimiento que quizá ni el club me lo hacía. El que estaba encima de verdad era Luis. Se pone la piel de gallina y me esperó. Yo me sentía el futbolista más importante y me lo hacía sentir así el entrenador de la selección. En cambio en el Barça no era así. Me sentí tan importante que yo iba con una motivación para la selección que bueno, que me comía el puente aéreo. Le transmitía una seguridad que digo, es que le tengo que corresponder también, ¿no? A toda esta confianza que me está dando. Mi primer pensamiento es para él, ¿no? Y dices, hostia, tío, este tío lo que ha logrado, que nadie, es que, bueno, imagino que su familia iba a favor, ¿no? Pero yo y nosotros, pero nadie más, ¿eh? Nadie más, él estaba solo, completamente solo. Y la sensación de mantearlo y decir, se lo merece este hombre, por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha hecho por el grupo. El fútbol le debía una cosa de estas. Cuando se muere tengo la sensación de decir, hostia, creo que no he estado lo suficientemente cercano
como estuvo él conmigo, ¿no? Y entonces, ya cuando veo a su hijo, me voy para abajo. Y bueno, veo a toda la familia, me dicen que para Luis era que siempre me tenían en mente y siempre hablaba de usted y tal, y de Xavi, y bueno, me emociona. La persona más influyente en mi carrera profesional. Bueno, yo creo que todos hemos ahora mismo viajado al pasado, ¿no? Con una sonrisa, sabiendo cómo gestionó Luis Aragonés esa experiencia, ¿no? Xavi, que se lesiona el 2 de diciembre del cruzado. Recordarán que nadie apostaba por él para que pudiese llegar a la selección en aquellas etapas tan gloriosas, pero me quedo con la necesidad de volver a ser buena gente, porque al final lo que Luis Aragonés hizo con él es ser buena persona, es preguntarle cómo estás, cómo te encuentras, cómo vas, cómo te sientes hoy. Que Xavi diga que para él ha sido el entrenador más importante que ha tenido son palabras mayores, y eso lo dice porque le llegó al corazón, le puso sobre la mesa la persona antes que el futbolista, y eso generó esa necesidad de corresponderle. Y para crear una mentalidad competitiva, una mentalidad ganadora, es vital que todo el mundo se sienta así, querido, respetado y sobre todo mirado con esas gafas de persona. No solo son los futbolistas millonarios o no solo son personas que disfrutan de algo que todo el mundo sueña con hacer, no, son personas y esas personas hay que cuidarlas, hay que darle cariño, hay que acompañarlos. Por eso la visión de Gavi Milito sobre el jugador, la visión de Julio Velasco sobre el líder y la visión de Xavi sobre el futbolista lesionado nos lleva al cuarto protagonista para entender esta composición del lugar que estamos intentando hacerles de qué se necesita para tener una mentalidad ganadora, una mentalidad competitiva. Vamos a escuchar a De Paul hablando de Scaloni. Antes se decía mucho como los técnicos te decían, para mí son todos iguales, yo los trato a todos iguales. Y los jugadores de fútbol no son todos iguales. Perfecto. Uno necesita ser más cercano. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cercanía, el cariño. Yo me muevo mucho por el sentimiento. Hay otros que prefieren que le diga buen día y no le hable más. Y después saber si juegan o no el día de partido. Y él tiene eso. Es con todos diferente. Lindo. Todo lo contrario a cómo se utilizó durante muchos años el fútbol. Él, con uno habla más. A mí me pregunta, por ejemplo, me dice, charla a las 3. Ok, bajo, hablamos cero de fútbol. Cero. Y tu vida y lo personal y cómo estás acá y cómo es tipo estás allá. una chat, bajá que a las 3 charlamos mano a mano. Claro, viste en su sala de videos, sí. Y viste vos te sentás como a ver cuando arranca el video de qué hice mal y qué hice bien. No, tele apagada y esto y lo otro. Y nada, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, que a mí me encanta, porque yo genero un vínculo y creo que inconscientemente, cuando vos generas un vínculo mucho más cercano, siempre das algo más, ¿no? O sea, como en los lugares de trabajo donde te sentís cómodo, termina siendo mejor que en un lugar donde vas medio obligado. Y bueno, él tiene eso, que con cada jugador sabe qué punto tocar para que nosotros nos sintamos queridos o cómodos o en un ambiente de trabajo mucho más saludable. Bueno, yo me quedé sorprendidísimo cuando lo escuché. Al final no estamos acostumbrados sobre todo a los futbolistas argentinos, a escuchar hablar así de los seleccionadores, y llama la atención cómo nos decía De Paul que los jugadores de fútbol no son todos iguales. Algo que, por cierto, fue lo que Julio Velasco le comentó a Guardiola en aquella anécdota que reflejábamos anteriormente. Y el propio De Paul dice, hay compañeros a los que hay que decirle hola y adiós y no se le habla más, pero hay otros como yo que necesitamos el cariño, que necesitamos la cercanía del entrenador. Por eso, generar una mentalidad ganadora, una mentalidad competitiva, debe fraguarse sobre el conocimiento exhaustivo de los miembros que forman cada plantilla. Y para eso es vital la comunicación. La comunicación es el elemento que va a marcar la diferencia en los próximos años en el alto rendimiento. El aprender a comunicar, el aprender a escuchar, el aprender a transmitir. Son conceptos que en los estilos de liderazgo que se llevan, desde el autoritario hasta el más permisivo, siempre se encuentran en común, la comunicación.
Y la anécdota de Scaloni, hablando más de la vida personal que de fútbol, dice mucho de cómo se ganó el respeto de este futbolista y, por supuesto, de toda la plantilla que al final ganó la Copa del Mundo, ¿no? La composición del lugar para cerrar esta etapa de la posibilidad táctica dentro del informe Botello de hablar de la mentalidad nos lleva a ese Milito que habla del futbolista, de la inteligencia que debe tener, de Julio Velasco, la autenticidad y el aprender a no juzgar, sino a analizar, la importancia de la persona desde Xavi Hernández, futbolista que se lesionó y que Luis Aragonés la acompañó, y el último, bueno, pues esa anécdota de Scaloni gestionando una selección campeona del mundo. Así que con esta parte terminamos este bloque de Informe Botello sobre la mentalidad ganadora. Pasamos a minutos musicales y a cerrar este precioso escenario. Estoy flipando con la tita Rita. Aquí que tú te veo también feliz, contento. No sé si te vas a pedir un café. Hombre, por supuesto que sí, Jesús. No puede ser de otra manera. Además, tenemos que decirlo, aunque sea en un tono un poco más humorístico, qué bien que estemos tan alejados de la máquina de café, ¿verdad, Jesús? No hay ruido ninguno. Esto es un placer para mí como técnico de sonido. Oye, pero que no es broma, que estamos que grabando. No broma, que lo sepan los béticos, el trabajo de riesgo que es ser técnico de sonido o acompañante de técnico de sonido, como en mi caso, de ir a bares y nos pongan al lado la máquina de café. De la máquina de café, hombre, por Dios. Respeto y abrazo a todos los hosteleros. Broma aparte, ni que fuera una irresponsabilidad tener una máquina de café por si llega un técnico de sonido, ¿no? Perfecto, amigo. Pero la verdad que sí, que disfrutando mucho en todos los sentidos en este lugar. Bueno, pues hablando de máquinas de café, hablando de fútbol, hablando de este espacio tan bonito que nos ha abierto las puertas, me gustaría dar las gracias públicamente a nuestro anfitrión, el gran Santiago Roldán. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, y felicidades por tu rol de empresario. Sí, al final este es mi rol, de verdad, en la vida, ¿no? Que esté contigo semana tras semana en la tele, bueno, al final no deja de ser una segunda parte, ¿no? de mi vida, y lo que me da de comer diariamente al final es esto, ¿no? Tener este negocio, el de la Macarena, y bueno, pues intentar hacernos un hueco en ambos barrios para ser una opción para todo el mundo. Claro, y oye, precioso todo el escenario, pero la terraza que tenéis fuera, dentro es una maravilla, pero lo de la terraza es alucinante. Dentro es muy bonito, lo hemos hecho con mucho cariño, la verdad, y fuera ya estaba, ¿no? Digamos, la posibilidad de tener una terraza tan tranquila, sin tráfico, sin ruido, para que los niños puedan jugar, para que no haya peligro de ningún tipo. Y la verdad que nos está yendo muy bien con eso, y bueno, llevamos 1 año y medio ni siquiera, y todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, por ahora la cosa va muy bien. ¿Y qué tal aquí en el barrio del Porvenir? Bueno, en mi barrio de toda la vida, yo quería montar algo aquí porque nosotros montamos en La Macarena hace 5 años en plena pandemia, y nuestra ilusión siempre era montar algo en nuestro barrio, en el Porvenir. Yo vivo aquí muy cerquita de aquí, y quería, bueno, al final aprovechar el tirón, ¿no? que tenemos aquí en el barrio con nuestros amigos, nuestra familia, los vecinos y demás, y nos ayudaron mucho a iniciar la andadura en el barrio, pero al final, bueno, el boca a boca, el buen servicio, lo bien que se come, pues también hace el resto para que venga muchísima gente entre semana, y sobre todo los fines de semana, que como decimos, la terraza invita, ¿no? a comer, a la sobremesa, y a estar aquí pues mucho tiempo. Pues gracias de corazón, hemos estado súper bien. Oye, y lo de la carta, tocáis muchos palos, ¿no? Porque sí, nos ha sorprendido. Bueno, aquí vinimos a hacer la comida de Navidad el año pasado de la tele y de la radio, y fue un menú un poco más de picoteo, ¿no? Porque al final éramos mucha gente, pero creo que una comida como la de hoy pues puede hacer que la gente conozca lo que tenemos, ¿no? Los Cuéntanos. Pues a ver, al final es una comida de base muy tradicional, ¿no? Pero siempre con un puntito fusión. Por ejemplo, los tacos de pringao que hemos comido son sin duda un bestseller de nuestro negocio, porque está muy bueno, porque es fácil de comer, porque es muy sabroso, y la verdad que es un exitazo. El lagartito es cero mérito porque compramos un gran producto y simplemente lo ponemos en la plancha, pero hay que saber, entiendo que apreciar el buen producto. Generoso en patatas. Sí, también. Bueno, muy carne, generoso, ¿no? Eso hay que decirlo. Y bueno, el café, la cerveza, aquí se toma de todo. Aquí estamos abiertos de las 8 de la mañana para dar desayuno
hasta las 12 de la noche para comer, merendar, cenar, tomar una copita, lo que sea. Así que yo invito a que la gente siga viniendo y bueno, para mí también es un placer tremendo tener aquí al micro verde del Betis y bueno, que hagáis este programa que me han entrado ganas de meterme 4 o 5 veces a participar, pero no era mi rol hoy, ¿no? Oye, que muchísimas gracias también por la posibilidad de la confianza y de abrir las puertas, ¿no? de la radio del club a los barrios. Sí. Creo que es bonito, que es necesario también. Y bueno, ¿qué te parece la maravillosa puesta en escena de nuestro maestro de ceremonia, Quique Macías? Que es una maravilla el programa que hacéis, el cariño que le ponéis, la gente que participa también desde fuera. Y al fin y al cabo, la dedicación, ¿no? Y para mí, bueno, poner un espacio aquí en nuestra humilde casa no es ningún problema, ningún mérito. Y de hecho estoy encantado de que se haya hecho aquí. Ojalá en un futuro, cuando hayáis pasado por más negocios de los barrios de Sevilla, pues podamos volver a hacerlo aquí o en la Macarena, donde queráis, ¿no? Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias de corazón. Te iba a decir que nos vemos pronto, porque nos vamos a ver pronto seguro. No nos queda otra, pero nada, gracias a vosotros por venir aquí a nuestra casa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Santi Roldán, el compañero de todas las semanas allí en la tele y en la radio, que hoy, desde el rol de profesional de la hostelería, bueno, pues ha tenido el detallazo de abrirnos las puertas de esta preciosa entidad, la Tita Rita. Quique, qué maravilla, ¿no? Qué bien estamos, qué a gusto. Y bueno, señalar dos puntos. El primero, que seguramente lo reflejaría el querido Manolo Rodríguez si estuviera aquí: Barrio del Porvenir, barrio bético, de historia bética, en sus raíces, vamos, no puede ser de otra manera. Y por otro lado, el otro local que tiene abierto nuestro querido que Santi tú has conocido Roldán, esta mañana. Que yo he conocido esta mañana, porque tengo que contarlo. Quienes me conocen no les sorprenderá en absoluto que me haya equivocado de localización y haya entrado en el local que no era a montar. Así que mira, el barrio de la Macarena, que me ha llamado a mí personalmente mucho la atención, porque yo he pasado mi infancia justamente en esos bloques, justamente en los bloques en donde está esa... Pues me han dicho que se desayuna espectacularmente bien en la Tita Rita de la Macarena, que lo sepa. Aquí también seguro, pero de allí me han hablado con fe absoluta. Pues ya tenemos 2 lugares donde ir a desayunar de forma consecutiva, Jesús, tanto aquí como en la Macarena. Así que bueno, que de la misma manera que a todo bético, todo buen bético conoce el barrio del Porvenir y se siente parte un poco de él, que el de la Macarena pues no puede ser de otra manera, al menos a mí a nivel personal. Perfecto. Bueno, pues ya para ir cerrando este 6º programa de esta segunda temporada del análisis del informe Botello, ya están viendo ustedes, de todos los puntos de vista que quieren acercar al aficionado, bueno, pues el alto rendimiento desde una escenografía de liderazgo, de mentalidad, de táctica, de técnica, de datos, también del espacio para ustedes, para los oyentes que participen, pero sobre todo terminar el programa de hoy hablando de lo difícil que es construir una mentalidad ganadora. Esas ganas de ganar, esa competitividad extrema, llevándola a los entrenamientos, llevándola al día a día, llevándola a escenarios como el de la última batalla táctica ante el Español, dicen mucho del porvenir de este Betis, ¿no? Un Betis que crece desde la exigencia constante, que crece desde el liderazgo de los futbolistas que participan y de los que esperan su oportunidad, porque nadie se va a quedar atrás. Y lo más importante, como siempre decimos y que además creemos en ello y confiamos en ello, que es que lo mejor siempre está por venir. Puertas abiertas